Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy tenemos como invitada por segunda ocasión a una persona muy especial. Ella es bruja. Ella es Asterium Renetti. ¿Cómo estás, Asterium? Hola, mi querido Doku, muy bien. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Asterium Renetti y yo soy la hechicera suprema. Ahí tienen. Oye, Asterium, en el video anterior estuvimos hablando pues sobre magia, ¿no? Claro. Y hay muchos comentarios en ese video, sobre Ujú. todo comentarios de hombres, pues que dicen por ahí cosas bonitas de ti. ¿Qué opinas de eso? Es un halago, de verdad que sí. Sí he visto varios comentarios de, ¿y Asterium tendrá novio? De hecho, me llegaron también muchos mensajes de ese estilo para amistad y todo eso, pero pues obviamente yo le doy prioridad a las personas que vienen conmigo a pedir mi ayuda en esto que es la magia y brujería, ¿no? Pero es un halago en verdad y se los aprecio de todo corazón. Luz y bendiciones a todos y es lo que te puedo decir. Oye, en ese video anterior hablamos de algunos temas, los Ujú. cuales yo no conocía muy bien, pero hubo uno en especial que me llamó mucho la atención. Cuando estuvimos hablando un poco acerca de tus orígenes y tocamos el tema de que pues tienes personas en tu familia que también se dedican un poco a esto, ¿no? Mi padre. Y luego hablaste de tu padre diciéndonos que él es un pasador de Así. almas. Ah, Ese concepto de verdad que me generó mucha inquietud, curiosidad, y yo estuve investigando un poco al respecto, pero ciertamente no hay mucho. Y no hay nada. quisiera yo, y por supuesto todos quienes están viendo esta transmisión, Con mucho gusto. que por favor nos dijeras de qué va esto de un pasador de almas. ¿Qué es un pasador de almas? Ok. Bueno, todos sabemos que al nacer tenemos quien nos ayude a llegar a este mundo. ¿Por qué no tenerlo también al trascender? Y ese es el deber de un pasador de alma. En los momentos finales, ayudar a pasar al otro lado. ¿Sí? Eh, Sucede de ciertas formas muy curiosas, no siempre está como que a la orden del día, y cuando llega a suceder es bastante fuerte. Por ejemplo, puedo contarles de primera mano, mi padre le tocaba ver en carretera muy seguido accidentes brutales y personas que estaban ya muy mal, pero no se iban y no se iban a pesar de ya. Les voy a contar una anécdota así un poco rápido, para no que no se extienda tanto, sino ir al punto, ¿no? A mi padre le tocó ver a una persona que había chocado en su coche y cuando mi padre se acercó, esta persona dio su último respiro, pero vomitando sangre. Y mi padre no entendía qué era lo que pasaba, por qué le tocaba ver tan seguido accidentes y personas que no se podían ir. Una vez también le tocó ver fuera de un gimnasio un hombre con una mirada fija, pero solamente mirándolo, de esas veces que uno dice es que realmente me está mirando a mí. Y al mirarlo mi padre, pues obviamente se puso mal, ¿no? Porque era muy joven él y no asimilaba eso, entonces se retiró y cuando regresó el hombre ya tenía los ojos cerrados y ya se veía más en paz, ¿no? También pues no seguido, pero sí nos pasa en la familia cuando algún familiar muere, apenas recientemente pasó eso, y esta persona no se podía ir, también fue una muerte traumática, entonces necesitan las personas que fallecen o que están a punto de alguien que los ayude a pasar. Una muerte traumática los puede arraigar en este plano terrenal, ¿sí? Entonces ese es el deber de un pasador de almas, ayudarlos a que entiendan que ya se han ido, que ya no pertenecen a este plano terrenal y trasciendan algo mejor y algo más grande. En algunos casos es muy difícil porque las personas no asimilan, no están bien, no se dan cuenta de que ya no están físicamente aquí y no se quieren ir. Entonces el deber de un Ese pasador de tipo, almas, ese tipo de situaciones, disculpa, claro, claro, sería lo que conocemos nosotros como almas en pena. exactamente. Voy a poner un ejemplo también. Se dice que cuando una persona se suicida, se queda arraigado aquí. Y no solamente por lo traumático de la situación, sino porque es, reitero, bien sabido de que, bueno, nosotros supongamos, una persona tiene 50 años de vida,
pero se mata a los 20. Entonces, todo ese tiempo que le faltaba se va a quedar vagando aquí hasta que cumpla ese tiempo para poder trascender. Eso es lo que se dice, y el deber de un pasador de almas es ayudar a que sea un poco más rápido. Pero también, ejemplo, muchas personas se preguntan, ¿por qué hay niños que se quedan vagando si son almas puras? Mucho se dice, y es bien sabido, y sí es verdad, de que muchas veces los demonios y seres de bajo astral toman forma de niños y niñas pequeños para causar ternura y, bueno, en estos tiempos ya lo que hacen es perturbar nada. Ya uno sabe que son entidades de bajo astral. Pero muchas veces sí niños se quedan arraigados aquí. ¿Y por qué? Supongamos que hay un accidente automovilístico y el niño o la niña fallece. Al momento de dejar el cuerpo y el alma estar fuera de él y estar viendo todo el panorama, tus padres gritando, la situación de ver todo el sufrimiento, ellos no se van, se arraigan aquí porque sus familiares, o sea, no están en paz porque tú no estás bien. También es de ahí la importancia de déjalos ir en paz. Llórales un tiempo, dales un luto y permítelos que se vayan en paz, porque si a ti te ven mal, ellos se arraigan aquí hasta que tú no estés bien, hasta que no les enseñes cómo irse, porque se quedan con esa preocupación. ¿Me explico? Oye, Azario, por ejemplo, Claro. una vez que una persona fallece y su alma, digamos, aún no cruza ese umbral liminal que hay entre este mundo y el siguiente, están como en una especie de mundo astral, de limbo, lo que hay varias formas de llamarlo. Entre mundos. Pero muchas veces, y yo he narrado casos al respecto, Claro. pero queremos, por supuesto, saber tu punto de vista. Muchas de las veces alguien fallece y luego ese alguien aparece un día o 2 días después, a veces una semana después o más, en los sueños de las personas, del hijo, de la madre, del padre, del hermano, y en el sueño se presentan ante ellos y les dan un mensaje. Exactamente. Ya sea que les dicen, no te preocupes, estoy bien, por favor déjame ir, necesito que hagas esta cosa para que yo pueda descansar, o alguna cosa incluso a veces más extrañas. ¿Qué tienes que decir con respecto a esto? Creo que debo aclarar algo, y es que es muy bonito que antes de marcharte se te permita por última vez en ese mundo onírico comunicarte con las personas que son especiales para ti, ¿sí? Se le llama también de alguna forma tener pendiente. Entonces se comunican contigo a través de sueños para pues irse en paz. Y por si algunas cosas en vida no las dijeron, las dicen en sueño. Si algo quedó pendiente, en eso se arregla. Y son sueños vívidos. Y de hecho también en el otro video yo lo dije, no recuerdo, pero si un sueño pueden recordar es porque no fue solamente un sueño. Fue un mensaje, fue una señal. Eso es real. Porque la gran mayoría de los sueños se olvida a menos de que empieces a tener sueños conscientes. Pero si tan siquiera no empezamos con la respiración consciente, no vamos a llegar a ese punto, ¿no? Pero eso es lo que yo te puedo decir, que es muy bello que se les permita por última vez despedirse, decir lo que tenían que decir. Por eso es tan importante el cuando estamos en vida decir aquí lo que tenemos que decir. Mi abuelo decía, las flores en vida, de muerto ya para mí. Y eso es cierto. Y muchas veces, y esto es algún dato que acabo de descubrir y es muy cierto, la gran mayoría de los hombres reciben su primer ramo de flores en el funeral. Entonces no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, porque la vida se va muy rápido. Es como un átomo que gira. Entonces ese es mi consejo en este momento, que realmente si tienen algo que decir, díganlo. Si amas a alguien, díselo. No importa su respuesta, no te quedes con nada. La vida es muy corta para la pena y para todo eso. Entonces es lo que yo te puedo decir. Además de que, bueno, qué bonito. No a todas las personas les pasa, de las que ya se fueron, que se pueden despedir, que pueden arreglar esos pendientes, porque muchos no saben tan siquiera que se han ido, se arraigan aquí, y es un tema el poder ayudarlos a trascender, porque al momento de uno estar haciendo un despojo, imagínate, y es un ejemplo que me ha puesto mi padre, yo le considero, le llamo el brujo mayor, pero bueno, mi padre comenta, es que imagínate, es como si estuvieras en tu casa y de repente llegan y te empiezan a rociar de cosas y te quieren sacar como si tú fueras malo, pero tú vives aquí. Te desesperas, ¿no? Y no sabes qué hacer y empiezas a mover cosas, de ahí empiezan los poltergeists y de todo tipo de cosas, ¿no?
porque te ven como una amenaza, pero tú no lo eres, simplemente no sabes a dónde ir y lo ves como una amenaza. También aquí recalcando un dato curioso, ¿por qué la gran mayoría de los seres se van cuando ven una cruz, cuando les echan agua bendita? Porque es algo que conocen, porque es algo con lo que nos han adoctrinado desde niños. Desde que naces te ponen un nombre, una religión, un partido de fútbol, ya deciden absolutamente todo por ti. Y bueno, aunque algunos no practiquemos eso, lo tenemos consciente porque de alguna forma con eso crecimos, ¿no? Entonces es una forma también por la cual ellos, ya sea seres de bajo astral, personas arraigadas, se pueden marchar en paz porque ven algo que conocen, una cruz. Entonces me están ayudando y es ahí cuando los puedes ayudar a trascender. Pero muchas veces es muy difícil porque aún ya en muerte siguen teniendo actitudes de dominio, imagínate, ya son puras emociones. Ya no hay cuerpo físico, ya es todo es emoción. Y si moriste enojado, te quedas así. O sea, ya es puro sentir. Por eso es más fuerte. Asterium, ¿qué pasa, por ejemplo, con otro tipo de personas? Porque me estás contando el caso de una persona que quizá murió en su casa y luego su alma de cierta forma pues anda vagando por ahí. Pero luego tenemos otras personas que mueren lejos de su casa, personas que mueren en un accidente automovilístico, personas que mueren en el mar, personas que mueren de formas... Lejos de casa. Ajá, o sea, lejos del hogar. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de almas? ¿Qué ocurre cuando un alma no puede trascender? Cuando no encuentra el camino a casa, bueno, algo que debemos saber es de que la energía no conoce ni límites ni fronteras. Si tu familiar, bueno, el familiar de nadie aquí, murió en algún lugar, como lo comentas, lo que pueden hacer, lo que se puede hacer, y es lo más recomendable, es, tal vez sonará muy sencillo, pero no solamente es eso, hay más trasfondo, ¿no? Pero bueno, un mago, una hechicera nunca revela su secreto. Pero lo mejor que se puede hacer es prender una veladora, muéstrales la luz, y obviamente hacer oraciones de conveniencia de cada quien, de lo que crean, y realmente que lo hagan con fervor, porque no hay nada más poderoso que el poder de la intención. Si tú consideras que esa persona se quedó vagando o te da señales ayúdalo a pasar. Desde el amor, porque esa es la magia más poderosa que existe. Eso es lo que te puedo decir. Además de que, como ya lo dije al principio, la energía no conoce ni límites ni fronteras. Ellos pueden estar en cualquier lado, en cualquier tiempo, todo el tiempo. Entonces, de esa forma se les puede ayudar para que no estén vagando en ese plano astral, entre mundos, ni en vida ni en muerte, en medio, donde es peor porque no hay para dónde corras, no hay para dónde vayas, ¿no? Oye, Asterium, respóndame con un sí o con un no, por favor. Claro. ¿Tú eres pasadora de almas? Sí. Ok. Siendo así, ¿podrías, sin dar nombres ni detalles tan precisos, contarnos un caso en el que tú hayas ayudado a pasar un alma, pero que este caso sea un caso, digamos, hermoso, positivo, bello? Vaya, hiciste una pregunta bastante fuerte. No, voy a tratar de no quebrarme honestamente porque sí es algo muy fuerte. Yo ayudé a pasar a una pequeña personita, muy pequeña. Yo la tuve en mis brazos cuando ya no estaba, pero de aspecto de viva, ¿no? Y como en ese tiempo, ya tiene muchos años, yo hice lo que pude y la ayudé a pasar. Y ese acto de amor fue de esa personita hacia mí, porque me escogió a mí para poder cumplir ese ciclo que le faltaba de vida para poder trascender, para poder irse. Y eso fue el impulso más fuerte que yo he tenido para poder estar hoy aquí y en donde estoy. La misma pregunta, te hago la misma pregunta otra vez, pero ahora dinos el caso más feo, más horripilante, más terrorífico que hayas tenido. Ok. Hace muchos años que no hablo de esto. De hecho, fue en carretera también.
igual un choque brutal, horrible, y pues obviamente todos bajamos del camión. Y yo me acuerdo, eso fue ya uno de mis primeros como despertares, por decir así, en esto, de ser pasador de almas, ¿no? Mi padre estaba viendo qué íbamos a hacer, pero yo me acerqué a ver a la persona, una persona que los estaba destruida, pero no se iba. Entonces yo, de verdad, con lágrimas en los ojos, le dije, Señor, tranquilo, ya se puede. Yo me acuerdo que le acaricié su cabecita. Yo le dije, míreme, tranquilo, ya se puede ir, todo va a estar bien. Yo lo tocaba. Y bueno, me dejó obviamente más que un trauma, un shock. Pero ya a los años dije, qué bonito que lo pude ayudar, porque sí se pudo ir tranquilamente. Su cara no se veía con dolor, no se veía esa cara como acartonada, así brutal, de una persona que ha muerto de manera traumática, sino se veía después como limpio, dicen muchas personas, y sí, me ha pasado porque yo estoy muy cerca de ese tipo de cosas, de la muerte. Es como, es parte de mí, honestamente es parte de mí, y lo digo sin soberbia ni vergüenza, la verdad me enorgullezco mucho. Y se veía tranquilo, y eso es algo que me da mucho gusto, pero a la vez fue, pues imagínense, ver a una persona desmembrada, es horrible, ¿no? Y no se va. Eso es lo que te puedo decir. No voy a dar más detalles porque si no, no vamos a poder monetizar el video. Oye, Asterium, a ver, ¿qué pasa cuando ves tú a un fantasma, a un espíritu, a un alma en pena y luego te pide un favor? ¿Te ha ocurrido? Ok, aquí vamos a explicar esto de buena manera porque tal cual de que te lo pidan, ¿cómo te lo piden? A través del sentir, porque el sentir no miente. Entonces, eso es bien importante que lo sepan. Muchas veces dicen, es que, bueno, hay una frase que decía mi abuelo muy vulgar, pero no voy a decir la primera, solo la segunda. El no sé qué cosa y el corazón avisa. Y sí, los presentimientos, por decir así. Pero esto es un poquito más arriba. Cuando yo veo ese tipo de cosas, que ya les puedo decir igual sin soberbia ni vergüenza, que a mí en lo personal ni a mi padre se nos acercan, porque nosotros despojamos, repelemos o absorbemos. Pero nosotros sentimos si la entidad es buena, es mala, está desesperada, está triste, está molesta, es de bajo astral. ¿Sí? Eso es algo vital, aprender a diferenciar, porque no todos vienen a pedir ayuda. Algunos son vampiros energéticos, algunos son carroñeros, algunos son descarnados. Entonces es muy importante el saber diferenciar este tipo de cosas. Cuando obviamente se siente que alguien necesita ayuda, lo que hacemos es, bueno, ciertas cosas que no puedo revelar, y obviamente también prendemos, como ya lo he mencionado, pues esa velita, ¿no? Para que encuentren la luz y se les ayuda a que se vayan. ¿Por qué? Porque si vienen a ti es porque tú eres una luz en la oscuridad. Las personas que tenemos este tipo de dones somos esa vela y esa luz en esa oscuridad tan horrible. Entonces nuestro deber es ayudar, sí, claro que sí, por supuesto, pero hay que aprender a diferenciar con quién sí y con quién no. Un consejo rapidísimo, jamás den su ayuda si no les es pedida, porque si no la energía se pierde. ¿Qué es un carroñero? Un carroñero es como un poquito más feo que un vampiro energético, porque no solamente te roba la energía, sino la vitalidad física. Te va acabando de poco en poco. Te va comiendo. Se va alimentando de todo eso que tú desbordas, como por ejemplo la ira, el amor también desbordado, que eso también es malo, porque todo con medida. De eso es lo que se van alimentando los carroñeros, los descarnados, eso es otra cosa más fea, porque son, bueno, pues estamos hablando de los carroñeros, ¿no? Los carroñeros es eso, también se le puede caer en categoría de parásito energético, pero no tan así. Pero ya cuando es como un ente, definitivamente se empieza a alimentar de todo. Ejemplo, de los residuos de los vicios, del cigarro, del alcohol, de toda esa energía desperdiciada, es lo que te va absorbiendo. Es como si tuvieras algo aquí, bueno, de hecho se dice, y sí es cierto, que se agarran de los tobillos y así te los llevas a tu casa, de un panteón, de lugares donde estén haciendo brujería negra, que ya dijimos que la magia no es negra ni es blanca, es neutra, ¿verdad? Pero prácticamente es eso es un carroñero, se va alimentando de todo eso que tú no le pones atención, de toda esa energía que tú desbordas y piensas que no va a pasar nada, y de ahí te vas desgastando y van sucediendo una serie de cosas terribles. Asterium, de ahí viene la frase, trae un muerto encima. Así es.
Así es, se va alimentando de uno, además de que lo dejas entrar a tu hogar, ¿no? Porque lo traes en ti, pero más que nada el interés es en la persona directamente, por eso se cuelgan en ti y se quedan contigo. Y empiezan también las malas rachas, mala suerte, karmas de todo tipo, porque es una persona que no trascendió y es una persona que en ese plano entre mundos ha estado contaminando de otras cosas, su odio ha estado creciendo y tú lo tienes pegado como una sanguijuela y te va comiendo en vida. ¿Qué pasa o qué les podemos decir a las personas? ¿Qué les podemos decir a las personas que hagan para evitar este tipo de situaciones, para evitar que se te suba el muerto, para evitar que se te pegue alguna entidad de bajo astral? ¿Qué pueden hacer las personas en sus casas? ¿Cómo pueden protegerse? ¿Cómo pueden repeler, como has dicho tú, este tipo de cosas? Bueno, para evitar que se nos suba el muerto, también hay que tener mucho cuidado con lo que es la energía sexual, porque de eso se alimentan los sucubos y los incubos. De estar, ejemplo, la magia sexual es extremadamente poderosa y con ella, si la sabes canalizar, puedes obtener absolutamente todo lo que quieras. Pero hay personas que desperdician ese poder canalizándolo pensando en una persona X, porque, por ejemplo, Henry Cavill, ¿no? Y, me estoy tocando con Henry Cavill y lo único que estás haciendo es enviarle toda esa energía tan poderosa a esa persona para que le vaya muy bien y tú te quedas sin nada. Y eso atrae carroñeros también que se alimentan de esa energía residual. A ver, espérame. Esto está interesante, ¿eh? Está interesante porque aquí ya nos estamos metiendo en un tema que se conoce como magia sexual. Así es. Y sí, la magia sexual es de las magias más poderosas. No es la más poderosa, pero es de las más poderosas. Claro, yo diría que es la segunda. Yo diría... Entre lo que es la intención, la magia sexual y el amor, ahí se dan Bueno, es que pueden estar relacionados, claro que pueden estar relacionados. Sí. Pero a ver, por ejemplo, imagina que una persona necesita energía. Esta persona, digamos, soy yo. Y luego te pido que me envíes a ti, Asterio, energía sexual. No sé, para sentirme bien, para levantarme las ganas, qué sé yo. ¿Qué harías tú para mandarme esa energía a mí? Bueno, la energía sexual no se comparte con cualquiera, pero si es para ti, con mucho gusto. ¿Qué dice el público? No, bueno, ok, qué bueno que lo especificas, que no con cualquiera. No. Me imagino. Pero, por ejemplo, vamos a suponerlo. Porque tú has dicho, estás pensando en Henry Cavill, toda la energía se la estás enviando a él. Entonces, claro, quiere decir que si yo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, en vez de estar pensando en Olivia Wilde o en cualquier otra actriz, ahora ya sé quién te gusta, pienso en mi esposa? ¿Qué pasa? Qué maravilla, porque es alguien a quien tú amas realmente. Entonces lo único que vas a hacer es beneficiarla y también a ti por ende, porque ustedes dos están compartiendo energía sexual. Cuando los dos órganos se juntan, los dos órganos sexuales, automáticamente la energía empieza a fluir de uno al otro y viceversa. Entonces eso es lo que pasa. Y la energía sexual debe de estar canalizada. Si por ejemplo, si lo quieres canalizar hacia tu esposa, perfecto, porque es una persona, es la madre de tus hijos, es ideal. Pero también se puede canalizar a conseguir un auto, una casa, un nuevo trabajo. Por ejemplo, bueno, esto yo creo que lo vamos a dejar para otro video, pero la energía sexual es extremadamente poderosa y no se debe tomar a la ligera. Así que si van a amarse a sí mismos, canalícenlo en algo que quieran conseguir, no simplemente lo hagan porque sí, porque es la energía más poderosa, bueno, una de las 3 más poderosas, simplemente desbordada y desperdiciada, y yo no le veo ahí nada viable. ¿Qué tan seguido haces magia sexual? Ok, esta idea se puso muy interesante. Pues yo soy maestra en eso. Entonces,
Cuando ya sabes utilizarla realmente bien. Y la palabra utilizar también está mal, pero bueno, no tenemos otra en este momento. Puedes conseguir realmente, o sea, no solamente te satisfaces físicamente, sino también energéticamente, también a futuro. O sea, realmente es una realización personal muy grande, muy, muy grande. Y hay también que saber hacerlo. Bueno, cada vez que nosotros practicamos la magia, tenemos que ritualizarla, tenemos que hacer un ritual. Muchas de las veces estos rituales pues son preparativos muy específicos y otros son más sencillos de hacer. Asterium, ¿cuál es tu ritual favorito de magia sexual? Mi ritual favorito de magia sexual, bueno, yo amo y me amo, por supuesto, a la luz de la luna. En un lugar cómodo, mi música favorita. Ay, ojalá que no que le quiten la monetización al video por esto, pero bueno, no importa. La vida es un riesgo, entonces, pues bueno, con un... Tú dilo, tú dilo. En este canal con tú un- sabes que no, tú dilo. Buenísimo. Con pues un dildo de lo que es de cuarzo. No voy a hablar aquí porque se espanta un poco más. Espera, ¿existen los dildos de cuarzo? ¿Sí? Ok. Bueno, yo los mando a hacer con alguien muy específico. Oh, no, sí, tiene que ser alguien muy especial. Sí, Ok, definitivamente. sigue, sí, continúa. Y obviamente estás canalizando la energía también, y luego aparte lo cargas de esa energía y lo puedes utilizar también para otro tipo de trabajos. Eso es para beneficio de uno mismo, no se reparte con todo el mundo. No, claro que no. Pero me imagino que utilizando ese tipo de artefactos, pues es muy directa la conexión, ¿no? Totalmente, porque estás usando todos los elementos. Todos los elementos. O sea, de ti, tú tienes agua, tú tienes, y por agua ya saben a qué me refiero. Agua, tienes tierra, eres fuego, eres aire, eres el todo. Y el todo aparte la eres... energía de la luna que dices. Exactamente, o sea, imagínate el poder de ese ritual para uno mismo. Es maravilloso, extasiante definitivamente. Ok, es muy interesante. Quizá pudiéramos hacer otra entrevista relacionando el Claro que tema, sí, ¿no? que obligas a cada... Vamos a ver, oye, a ver, vamos a ver, si este video llega a 5000 likes, vamos a hacer un video especial de magia sexual con Asterium Renetti. Oh, sí. ¿Te late? Claro. Sí, por supuesto. Ok, 5000 likes para hacer un video especial de magia sexual con Asterium Renetti, ¿va? Claro que Oye, sí. Asterium, ya volviendo al tema, por favor, no nos desvíes Claro. del tema, Asterium. Volviendo al tema este de los pasadores de almas. ¿Qué pasa cuando tú tienes, digamos, una falta de concentración? O no sé cómo es que te ocurra, porque yo no tengo esas habilidades, pero me imagino que ha de ser así. Una falta de concentración, una falta de enfoque. Y de pronto vas caminando por la calle, vas a algún sitio y te encuentras con que hay varios espíritus, varias almas, y estas almas de alguna forma se dan cuenta de que pueden acudir contigo, de que tú les puedes sentir, de que tú les puedes ver. ¿Cómo lidias con todo esto? Para esto no debe de existir margen de error. La concentración tiene que estar absolutamente en todo momento de la vida y del día. No es que uno viva paranoico con eso, simplemente lo haces parte de ti y eso es todo. Es, por ejemplo, como cuando maneja uno una espada. Es una extensión de tu cuerpo y esto es parte de ti. Entonces, no importa cuántas preocupaciones tenga yo, no preocupaciones, ocupaciones, vamos a cambiarlo por eso. Yo siempre estoy alerta y cuando eso llega a suceder, realmente les voy a contar y te voy a contar, mi querido Doc, una anécdota muy rápida. Yo iba con así le digo yo, mi hermano, se llama Omar y es mi vikingote, ¿no? Y bueno, íbamos caminando por el centro y de repente en una parte, llegando casi al Zócalo, de repente ya no podíamos caminar, como que nos pesaban los pies horriblemente y volteamos hacia la derecha y vimos un vagabundo que ya estaba agonizando. Y le dije, mira, ¿ya viste? Le digo, espérame, hazte para allá. Me agaché, hice lo que tenía que hacer, porque a veces no se le llama tanto improvisar,
pero tienes que usar todo lo que tienes a tu alrededor. Todo puede ser utilizado si sabes cómo hacerlo. Y lo ayudé a pasar. Cuando volvimos de rato, que no nos tardamos mucho tiempo, afortunadamente ya lo habían cubierto y ya se lo estaban llevando. Me preguntó él, ¿qué hiciste? Y le digo, ¿tú qué crees? ¿Lo ayudaste a cruzar? Le digo, sí. Dice, está muy bien, ¿y cómo te sientes? Le digo, pues estoy un poco desgastada, pero pues vamos a comer algo. Esto es muy desgastante, esto es algo que también quiero aclarar porque sí me llegan muchísimos mensajes cuando yo realizo rituales se contemplan 3 cosas, lo que es la complejidad del caso, la gran cantidad de materiales que se necesita y el enorme desgaste energético hacia mi persona, porque no simplemente es prender velitas, todo lo que yo hago va, y sí se los puedo decir, va mucho más allá, me esfuerzo mucho con todo esto. Entonces, bueno, el punto es de que siempre tienes que tener un grado de concentración muy fuerte, es parte de ti, y esto lo vas a tener hasta que te mueras, ¿no? Entonces, si acuden a mí, esté yo como esté, mi deber es ayudar, y aquí estamos. Oye, ¿de qué otras formas recargas tu energía? Ya nos dijiste una forma con un cuarzo, pero ¿de qué otra forma puedes tú cargar tu energía una vez que te desgastas? Ok, esta es una pregunta muy bella. Vuelvo a recalcar algo. Tú eres el todo y el todo eres tú. Tú eres yo soy tú y yo somos todos y todos somos uno, todos somos unidad. Por ende, somos el aire, somos las plantas, somos el fuego, somos el agua. Cuando yo me siento desgastada, me acerco a un árbol, le pido permiso a Madre Gaia, me inclino ante él y le pido que me descargue de toda energía negativa y la transforme en luz. Así como también me ayude también a recargar mis energías. Abrazar un árbol y estar debajo de él es la gloria definitivamente. También con el maestro del agua. El agua es el conductor universal. Te sientes cargado de energía, vas a rociar sal marina o sal de grano consagrada, ya sea en una tinita o la vas a pasar por todo tu cuerpo, pero no simplemente es así. Se agradece a los elementos que vamos a utilizar. Se le agradece a Madre Tierra por estar en la sal, al Maestro del Agua por estar presente. Y todo lo vamos a hacer desde el agradecimiento, porque el que agradece absolutamente todo merece. Y de esa forma también yo recargo mi energía con sal marina, con baños, con hierbas, o simplemente con el agua, con el poder de la intención. Descargando todo eso, Maestro del Agua, hoy te pido yo que descargues a mi cuerpo, mi mente y todo mi campo energético de toda energía negativa que no vive en el más alto nivel de vibración como yo. Pues ahí están algunos consejos muy buenos por parte de Asterium Renetti. Finalmente, Asterium, quisiera hacerte una pregunta un poco personal, y es que hay mucha gente, sobre todo en los comentarios de tu primer video, de la primera entrevista, preguntando si tienes novio. Ok, esa pregunta está muy buena y la voy a responder de la siguiente forma. Yo con mi vida personal soy extremadamente hermética, precisamente para mantenerlos a todos a salvo. Y es esencial, es vital, ¿no? No voy a decir nada definitivamente, pero algo que sí debo recalcar es de que no, de favor, miren, yo les respondo todos sus mensajes en Instagram directamente, ahí me pueden encontrar. Pues bueno, ténganme mucha paciencia y por favor les suplico de todo corazón que si me van a contactar, yo siempre estoy muy apretada de tiempo, que no sea para ¿quieres ser mi amiga? Porque no puedo, yo no me involucro de más con mis seres de luz. Yo no cruzo ese umbral. Yo siempre me dirijo a todos con muchísimo respeto y obviamente pues más nada sale, va, y eso es lo que yo te puedo decir. No digo nada, que crean lo que quieran creer y eso es todo. Oye, ¿qué opinas con respecto a que tienes varias propuestas de matrimonio en los comentarios? Pues de que se vea el interés tiene pies por ahí dice, ¿no? Entonces, yo no veo claro, yo no veo mis flores, mi vestido, mi viaje a Dubái, no veo. Ok, finalmente, Asterium, algo que quieras agregar, algo que quieras decir, comunicar para la gente que nos está viendo, que seguramente ya está yendo a tus redes sociales, que han estado apareciendo a través de este video en la parte de aquí de abajo. Vayan con ella,
pregúntenle cualquier cosa que tenga que ver con la magia de preferencia y sean serios. Entre más seriedad tenga su mensaje, pues mejor respuesta van a tener, ¿no? Pero, Claro. ¿qué tienes para decirnos, por favor, para cerrar con esta entrevista, Asterium? Pues quiero decirte a ti, mi querido documentalista, que yo siempre disfruto mucho estar aquí contigo y con toda tu comunidad. No tengo nada más que decir que agradecimiento, de verdad estoy muy agradecida y vuelvo a recalcar una vez más, como en el primer video, que la persona que llega a tu vida, sea cual sea, es la persona correcta y la que tiene que estar. Allá afuera no existen enemigos, sino maestros. Y mi nombre es Asterium Renetti, yo soy la hechicera suprema. Reciban luz y bendiciones y que la luz siempre guíe sus caminos. Ahí está, ahí lo tienen, amigos. Sí, perdón. Nos vemos a la próxima. Ok, ahí está, amigos. Ya lo saben, suscríbanse al canal, vayan a las redes sociales con Asterium Renetti. Tiene mucho que ofrecer, tiene mucha magia y sobre todo mucha luz. Y yo soy el documentalista y esto fue Entrevista con Asterium Renetti, Pasadores de Almas.